aquí al frente es un verdadero, no solo placer, sino un honor de estar enfrente del pueblo del Señor Jesucristo. Ustedes, hermanos, son la representación misma del Señor aquí en la tierra, entonces cuando uno se para aquí al frente es un privilegio, pero una responsabilidad muy grande. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a orar para poder empezar. Bendito Rey, gracias Padre te damos por este día. Gracias porque has hecho cosas muy grandes por nosotros. Gracias por haber muerto, por haberte hecho pobre. Te pedimos, Señor, que tú quites cualquier cosa que el diablo quiera traer para distraernos, que quites cualquier artimaña del enemigo y que podamos nosotros llevar mucho fruto y fruto en abundancia, que cuando nos mires digas, valió la pena mi sacrificio. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Hace un par de años me ponía yo a pensar, realmente, ¿qué fue lo que pasaron los discípulos por estas fechas? Imagínense, bueno, no por estas fechas, pero lo que estamos celebrando ahorita, que es Semana Santa. Imagínense, hermanos, vamos a ponernos en su situación. Les iba a decir que cerraran sus ojos, pero algunos de ustedes se me dormirían, entonces vamos a tratar de imaginar con los ojos abiertos. Imagínense que alguno de ustedes tiene una persona muy cercana, la aman muchísimo. De un día para otro estaba todo feliz, todo viento en popa, o sea, de atrás para enfrente, todo excelente, la gente los estaba saludando, parecía que todo estaba funcionando de maravilla. Y al día siguiente, a esa persona la matan. A esa persona la matan, que es la persona más cercana, yo creo que es la persona a la que más aman en toda la tierra. Piensen en una persona ahorita, que así la persona que más aman, la mataron. Entonces, si hubiera pasado algo así en estos tiempos, pues igual en el trabajo nos darían un par de días para ver el asunto con el MP, nos verían cómo sería el entierro, nos darían tiempo, ¿no?, para tomar esa situación, tener nuestro duelo, etcétera. Pero aquí esta persona, nuestra persona amada, no fue muerta por algún accidente, sino fue un complot que hicieron para matarla. Entonces eso significa que todos nosotros, nosotros que éramos cercanos a esa persona, corremos peligro también de ser muertos, de que nos maten. Tenemos que vivir de ahora en adelante bajo las sombras, porque si salimos, como dicen, nos dejamos ir como el borras, pues nos van a atrapar y nos van a matar también. Ahora, esta situación se ve un poco complicada, ¿no? Porque además de eso tenemos la encomienda de cambiar al mundo. ¿Cómo crees que teniendo todo en nuestra contra, nos están persiguiendo, que no podemos ni siquiera salir casi en público porque nos ven hablando y ya nos van a meter a la cárcel o nos van a matar, que aún así tengamos la encomienda de cambiar el mundo? Eso fue lo que vivieron los discípulos. Imagínense, cuando un familiar se nos muere, todo lo que hay que hacer, invertir que en el entierro, porque obviamente uno no pone una agenda, ¿no? ¿Sabes qué? Que se muera tal día. Siempre nos agarra de sorpresa. Imagínense, si así, que no tenemos gente que está atrás de nuestro pescuezo, ahora imagínense cuando está la gente por atrás de nosotros. Ha de ser muy difícil. Y después la encomienda de cambiar al mundo, pues todavía más, ¿no? Yo creo que sería algo, sin temor a equivocarme, imposible de hacer. Imposible de hacer. Tomando en cuenta que cómo eran los discípulos antes, hermanos. ¿Era alguien valientes? ¿Eran alguien que dejaba todo por el Señor o qué? Todos corrieron. Inclusive los discípulos, cuando estaban con el Señor Jesucristo, se sorprendían. Imagínense cuando le preguntó el Señor Jesucristo, ¿ustedes quién creen que soy yo? A ver, Pedro, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dice que soy la gente? Decía, no, pues que Moisés, que Elías, que uno de los profetas. ¿Y tú quién dices que soy yo? Se quedó Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y el Señor, por fin, bendito seas, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre. Imagínense, llevaban 3 años juntos y por fin reconocían que Él era el Hijo del Todopoderoso, que Él era el creador del universo. Por fin, llevaban 3 años con Él. ¿Cómo vieron los discípulos al Señor Jesucristo? ¿Lo vieron sanar gente? ¿Lo vieron calmar tormentas? ¿Lo vieron? Pero no solo a una persona por aquí y por allá, sanar miles de enfermos. Dice la Escritura que traían a los enfermos, o pasaba su sombra y los curaba. La gente que tocaba su manto salía curada. Caminó por el agua, ellos lo vieron caminar en el agua. Lo vieron sacar demonios solo con hablar. Lo vieron multiplicar miles de kilos de comida. Lo vieron transfigurarse. Hermanos, hasta lo vieron levantar muertos. Imagínense. Y ellos no sentían, ellos limitaban al Señor Jesucristo. En Mateo 8:27, cuando vemos que está la tormenta y todo, el contexto es cuando está en la tormenta, Mateo 8:27, y le dice, Él ya manda al mar y a la tormenta que se calmen. Y todos los discípulos, dice la Biblia, que se quedaron así. Y dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Él ya les había dicho quién era. El Señor ya les había dicho quién era. Imagínense, y Él detiene la tormenta y se quedan, ¿quién es este? El Señor, imagínense su frustración del Señor, ¿no? Explicándoles, dice, a nadie les he dicho nada, pero a ustedes sí les digo quién soy yo. A los demás tengo que venir a hablarles en parábolas. A nosotros nos las explicas porque tampoco la entendimos. En Mateo 8:26, Él les contestó y les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Están con el creador del universo, el que habló y se creó el sol, el que habló y se creó todo. ¿Por qué tienen miedo? Y dijo, hombres de poca fe. Ahí Él les dio la respuesta. ¿Tenían miedo? Porque ellos mismos estaban limitando al Señor Jesucristo. Para que nos demos una idea, vemos que hay campeones mundiales de cualquier deporte, disciplina, desde música hasta levantamiento de pesas, ¿no? Que el campeón mundial que toca el piano más rápido y toca cientos de notas por minuto, el campeón de halterofilia que levanta cientos de kilos, 3, 4 veces su propio peso. Para una persona normal que no tiene esas disciplinas de alto rendimiento, pues sí nos sorprende, ¿no? Por eso es que las Olimpiadas pues llaman tanto la atención, porque se rompen récords y así. Pero imagínense para su entrenador, para su familia, que saben que esta persona se va a ir diario al gimnasio, que va a levantar 200 kilos, 230, porque muchas veces en las prácticas levantan más que en la competencia. Porque ahí no tienen la presión, porque ahí tienen todo lo de seguridad. Muchas veces se levanta más peso en las prácticas que en la misma competencia. Entonces, ya cuando hace el intento, vemos que el coach dice, bien hecho, pero ya no se sorprende. Y aquí vemos cómo los discípulos estaban maravillados porque no conocían quién estaba sentado con ellos en la barca. Imagínense que está dormido y que no se está dando cuenta el Señor de lo que está pasando. El creador del universo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cuántos de nosotros ahorita vemos las situaciones, las cosas que están pasando alrededor de nuestra vida y tenemos miedo? No confiamos en el Señor. Señor. Y después pasa algo. ¿Qué habrá pasado? Pues el Señor hizo un milagro. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Por qué? Igual y fue churro. Hermanos, no hay que limitar al Señor. Les conté la historia porque vemos que estas personas que de cierta manera eran pusilánimes, en cuanto murió el Señor Jesucristo, yo creo que solo era el mismo cuerpo, pero todos ellos había cambiado. Todo en ellos había cambiado, ya no eran las mismas personas. Primero vivían sin conocer a quién estaba con ellos en la barca, pero después no vivieron como si estuvieran con Jesús. Vivían como si Jesús estuviera dentro de ellos, usando sus propios cuerpos, hablando,
Pedro no tenía ni para dar una limosna, pero oraba y la gente se curaba. Entonces, vean la diferencia. Por eso dijo el Señor Jesucristo, les conviene que yo me vaya para que entonces puedan estar en ustedes el Consolador. Hermanos, nosotros ahorita tenemos al Consolador. No nos podemos excusar como se excusaron los discípulos. Nosotros ahorita ya tenemos al Espíritu Santo. Y esto empezó a pasar con los discípulos. Empezaron a vivir como si tuvieran al Señor dentro, porque empezaron a hablar con Él. Vean a todas las personas grandes en la Biblia. Hablaban con el Señor. ¿Cómo hablaba? Vamos a ver, porque el que tuvo la mejor comunicación con el Señor, con Dios, era el Señor Jesucristo. Dice la palabra que él oraba en todo tiempo. Por ejemplo, él iba a la sinagoga hasta incluso los sábados, ¿no? Dice la Biblia que él oraba en soledad, oraba muy temprano. Al multiplicar la comida, todas las veces que lo multiplicó, los miles de kilos, oró todas las veces. Al sanar enfermos, oraba. O sea, él podría llegar a sanar a un enfermo, pero él oraba antes de sanar enfermos. Glorificaba el nombre de su Padre en público. Cuando estaba a punto de morir, volvió a clamar. Antes de que fuera crucificado, volvió a clamar y le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando iba a elegir a sus discípulos, oró otra vez. Incluso imagínense, hermanos, el mismo Redentor orando, pidiendo, haciendo una petición por Pedro para que cuando fuera zarandeado su fe no faltara. Imagínense. Nosotros decimos, no, Dios me entiende, ya sabes que no tengo que decir nada. Si el mismo Señor Jesucristo tenía que orar por uno de sus discípulos débiles, ¿cuánto más nosotros no vamos a orar por un hermano, por una hija, por un padre? Tenemos que estar constantemente en oración. Vemos que el Señor Jesucristo no dejaba de orar. En el desierto, cuando fue tentado, dice la Biblia que Él se fue 40 días en ayuno para estar en oración. ¿Cómo hablaba Él con el Señor? Hermanos, Él ya conoce nuestras peticiones. Quiere tener una comunión con nosotros. Pero no por eso tenemos que limitar también al Señor. Él ya sabe, pero si nosotros no se lo pedimos, Él quiere ver que está en nosotros sus palabras y que nosotros pedimos conforme a sus palabras. Por eso la oración, hermanos, fue importantísima. Si se dan cuenta, hubo un parteaguas en la vida de los discípulos. Dice que estaban todos en el aposento alto, estaban orando, estaban clamando, estaban cantando al Señor. Y entonces, ¿cuándo fue cuando vino el Espíritu? En ese momento, cuando ellos estaban orando. Y muchas veces nosotros minimizamos nuestra vida de oración, la hacemos a un lado. Y hermanos, podría cambiar nuestra nación. Si todos tuviéramos una vida de oración como la tenía el Señor Jesucristo, es que, hermanos, para que entendamos una vida de oración, siempre es consciente de que el Señor está en todos lados. Eso nos hace tener temor a Él, nos hace tener sabiduría. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es ¿el qué? El temor a Jehová. Y si nosotros estamos hablando con Él, ¿se acuerdan cuando iba yo en el carro, iba hablando con el Señor como si estuviera ahí? Pero siempre. Entonces, el Señor Jesucristo no tenía que literalmente hincarse y hacer sus tiempos de oración. Él hablaba constantemente con el Padre. Nunca era empezamos y terminaba con un amén. Él tenía su relación muy continua con Él, con su Espíritu. Cuando nosotros pidamos algo para el Señor, dice Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, en ustedes, en UFC, pidan todo lo que quieran, UFC. Solo si sus palabras de Dios están en ustedes. ¿Y qué creen la promesa? ¿Cuántas veces ha mentido el Señor? Él no puede mentir. Si Él dice que esta alfombra es roja, ¿qué creen que va a pasar? Y Él dice, pidan todo lo que queráis y os será hecho. Esa es una promesa tremenda del Señor. Pero nosotros no recibimos porque no pedimos como conviene, porque no tenemos sus palabras dentro de nosotros, porque solo oramos por los alimentos y para que no vayamos a chocar en la carretera. ¿A poco no? En vez de orar por temor a Dios,
Oramos por temor al mal. Y eso nos limita tremendamente. Tenemos un arsenal de armas y nada más agarramos una resortera. Y esto, hermanos, quiero que nos quede muy claro que tenemos que tener sus palabras a Dios dentro de nosotros para que podamos pedir, porque Dios nos habla 100%. Nosotros lo querramos escuchar o no, siempre va a estar hablando el Señor. Pues la Biblia está ahí, o sea, no es que yo ando rebelde y de repente ya no puedo abrir la Biblia, no, no se abre. No, la Biblia siempre va a estar ahí, Dios nos va a estar hablando a nuestro espíritu, pero ¿quién creen que también nos va a estar hablando? El diablo. Y lo importante, lo impactante de esto es que ambos, escúchenme, ambos hablan súper claro. Ambos hablan súper claro, pero nosotros solamente vamos a escuchar al que tengamos nuestros oídos prestos para esa persona. Así de simple. No, que ¿cómo crees que? Dice, ¿cómo crees que el diablo me va a hablar a mí si yo soy un hijo de Dios, estoy cubierto por su sangre? Dice la Escritura, Proverbios 4:20, Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Proverbios 2:2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Proverbios 22:17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Tal arzobispo dijo tal cosa, que el Papa ahora ya dice que los gays no es pecado. Antes lo habrían matado al mismo Papa por haber dicho eso. Pero bueno, ¿a qué estamos prestando nuestro oído? ¿A las palabras de sabiduría que vienen en la palabra? No un ser humano. ¿A las palabras de sabiduría o a tantas voces que vienen del diablo? Acuérdense, hermanos, los dos hablan muy claro, muy claro, y ahorita nos vamos a dar cuenta cómo. El diablo puede llegar con nosotros a decirnos cosas y podemos nosotros creer que es de Dios, porque son lógicos. ¿Sabes qué? Ve y pues salva tu propio pellejo. Ve y pide prestado para que rescates esto, para que puedas comprar tal cosa, para que puedas pagar tal deuda. Es muy lógico lo que el diablo nos dice y no necesariamente sea un pecado, pero nos va a desviar de ese blanco que está puesto para nosotros. Y acuérdense, hermanos, igual y lo que estamos haciendo no es pecado, pero cuando nosotros cerramos el blanco, ¿qué es? Igual y ese acto en sí no sea pecado, pero toda la acción, toda la intención del corazón se vuelve iniquidad y se vuelve en pecado. Incluso el mismo diablo nos podría citar escritura para hacer que nosotros hagamos ciertas cosas. Imagínense el diablo citando escritura, hermanos. Por eso es que nosotros nos la tenemos que saber mejor que él. Y él se la sabe muy bien, por eso la puede usar de esa manera. En Mateo 4:4, ¿qué le dijo al Señor? Mateo 4:3, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¡Uy, qué malo es el diablo! ¿Qué quería lograr el diablo ahí? ¿Que comiera pan? ¿Cuántos hemos comido pan? ¿Ya por eso somos pecadores? ¿No, verdad? ¿Qué quería el diablo hacer con esa petición? Romper su ayuno del Señor, romper un mensaje que tenía para nosotros, romper su comunión con el Padre. Que su carne fuera más fuerte que su espíritu, era lo que quería hacer el diablo. ¿Y cómo le respondió nuestro Señor? Con la escritura correcta. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda rema, de toda palabra práctica que sale de la boca de Dios. Por eso es que nosotros, ya ven, hermanos, tenemos que tener muy al tiro la palabra de Dios. Si no, va a llegar el diablo y va a decir, mira, David tenía varias mujeres, ¿por qué tú no? Sí. Oye, David hasta mató a Goliat, que tú no puedas ni siquiera mentársela al taxista de allá. No, el diablo tiene y además está citando la escritura. Imagínense ahorita, hermanos, con eso que está en todas las iglesias, el evangelio de la prosperidad. Si tú eres hijo de Dios, declara que tú debes de tener todas las cosas. ¿A quién se oye? Al diablo diciéndonos que debemos de convertir las piedras en pan, ¿no? ¿Cómo le tenemos que responder al diablo? Escrito está, Satanás, mi valor no se trata, no se basa en cuánto dinero tengo en mis bolsillos, sino en cuánta palabra tengo en mí. Jesús murió para que por medio de su pobreza yo pueda ser rico. Por eso tenemos que tener la escritura. Si no, Señor,
Señor, tú estás obligado a darme porque soy tu hijo. Nosotros lo único que Él está obligado a darnos es la muerte y el infierno, hermanos. Pero por eso tenemos que conocerlo a Él, tenemos que saber quién está en la barca con nosotros. Y cuando nosotros entramos en ese pacto con el Señor, entramos en esa relación perfecta de amor con Él, Dios hace una combinación perfecta. Agarra nuestro espíritu mal, nuestro espíritu muerto, y lo hace uno con Él. Ya no nos tiene que hablar palabras inteligibles con nuestro idioma. Habla directo a nuestro espíritu. A veces no sabemos, ve y ora por tal hermano, ve y dale a tal hermano. De la nada empezamos a orar porque Dios nos está hablando. ¿Cuántos han sentido eso? Que de repente Dios te dice, ve y da esto a tal persona. No nos dijo en palabras, solo sentimos que lo teníamos que hacer. ¿No es cierto? Pero nosotros literalmente tenemos que escuchar al Señor así todos los días, no una vez cada 15 días, una vez al mes, cada 6. Yo me acuerdo que en el 98 sentí que el Señor me dijo, ve y dale 20 pesos a tal hermano y ya tuvo para su taxi. Alabado seas, Padre. No, tenemos que estar escuchando al Señor. Yo he tratado de entender esto con mi propio razonamiento. ¿Cómo es posible que Dios me pueda hablar de esta manera? Que me pueda decir por lo que está pasando una persona. Es más, ni siquiera yo sé qué está pasando, pero me dice, dale esto a tal persona. Les quiero comentar, estábamos con Fer en Perú, estábamos haciendo ejercicio y vamos caminando ahí al lado de la playa y se nos acerca una pareja vendiendo cupcakes. Por lo general esos cupcakes son chiquitos, no saben muy bien y son carísimos. Y pues mi reacción natural fue no, pero en eso sentí así como si alguien me hubiera picado con el dedo gordo aquí en la espalda, ¿no? Yo así de, compra uno. Y yo pero no quiero un cupcake, porque voy a comprar uno. Compra uno. Y pues ya no traíamos mucho dinero en efectivo de los soles. Y pues ya pagué con un billete de 50 soles, que son aproximadamente 250 pesos. Y un cupcake valía 20 pesos, yo creo. Y resulta que era una pareja de venezolanos que no tenían, pues no tenían trabajo, no tenían recursos y tenían un bebé y todo. Cuando llevaban vendiendo, pero habían vendido 2 o 3, entonces no tenían para darme mi cambio. Y no oí, no la pude oír, pero en serio fue como el Señor diciendo, dales los 50 soles. Nosotros llevábamos un presupuesto apretado, pero además nunca cayó el depósito de Mr. Gather a la cuenta. Entonces tuve que usar dinero para la imprenta del libro, que tampoco cayó. Entonces Dios tuvo que multiplicar dinero donde no había. No teníamos dinero. Y Dios me dijo, no importa cuánto dinero tengas o no tengas, déjale los 50 soles. Esto debe de ser del diablo, ¿no? Y primero fue así como, no, a ver, ¿cuánto me alcanzas a dar? ¿No? Así como que ahí quedé. Te dije que todo el billete. Y son de esas peleas que tienes dentro de ti, ¿no? Señor, pero pues... Y ya se lo dejé. Y diles que yo nunca los voy a dejar, ni los voy a abandonar, que ellos para mí son más importantes que muchos pajarillos. Y un pajarillo no cae si mi padre si yo no lo permito, díselos. Como a veces nos sentimos ridículos, ¿no? Cuando podemos gritar gol o no, venga, cosas así, pero no podemos dar una palabra de vida para las otras personas. Total que se lo dije. Y me dicen, nosotros también somos cristianos y estamos batallándola mucho y sentimos que pues estábamos medio abandonados. Y tú nos estás diciendo que nuestro Padre no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Y entonces, pues, para mí eso, hermanos, y eso ha pasado en los últimos meses de una manera muy grande. De hecho, gente, hasta he podido empezar a discipular gente,
Porque dicen, me dio dinero sin que sin que él tenga trabajo. ¿Cómo es posible? Dije, es que no te lo estoy dando yo, es de tu padre. No, pues quiero conocer más a tu padre de la manera en que lo conoces. Pero en serio, hermanos, va en contra de mi naturaleza, pero ¿cómo lo podemos entender? Dice la Escritura, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo, vamos a usarla. ¿Por qué creen que el Señor quiere hablar con nosotros? ¿Será porque nosotros somos importantes y el Señor dice, mira, yo me codeo con Natanael? ¿Por qué querrá el Señor hablar con nosotros? Porque quiere mostrar su poder a través de algo que es incompetente. A nosotros, Dios no habla con nosotros por nuestro valor. Más bien, cuando Él habla con nosotros, nos da valor a nuestra vida. Nos da sentido. Le da sentido a una vida que es inútil. 80% de la gente allá afuera, 80% padece depresión. ¿Y saben por qué? O sea, ¿a dónde se rastrea toda esa depresión? A que no encuentran propósito en su vida. El éxito, hermanos, se mide en cuánto dinero tengamos, en cuántas ventas hagamos, cuántos clientes tengamos, cuántas vistas en YouTube. Hay gente que ni siquiera es cristiana, pero subió un video de una canción cristiana, tiene 1 millón de vistas y ya por eso lo escuchan en conferencias a la persona. Porque tiene vistas, ya creen que tiene éxito por eso. El éxito, hermanos, es cuánto escuchamos de lo que nos dice el Señor. Él está hablando 24/7, incluso cuando estamos durmiendo. El éxito es cuánto escuchamos de Él. ¿Y se acuerdan que le da valor, le da sentido a nuestra vida el hablar con Él? ¿Quién hablaba con el Señor? ¿Quién hablaba con Dios así, que literalmente casi hasta se peleaba con Él? Abraham, Elías, Eliseo, Moisés, Josué, Salomón, aunque vemos que Salomón literalmente solo fue una vez que lo marca la Biblia, etcétera. ¿Y qué fue lo que a ellos les dio éxito? ¿Qué los hizo famosos en la Biblia? Una petición súper ilógica del Señor. Abraham, ¿qué le dijo? Ve y mata a tu hijo. Salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué le dijo a Moisés? Ve y abre el mar rojo. Ve y tira una vara y que se convierta en una serpiente. ¿Qué le dijo a Elías? Ora para que caiga fuego del cielo y que deje de llover por 3 años. ¿Qué le dijo a Josué? Ve y grítale a las montañas y se van a caer. Ve y atraviesa el río Jordán y se va a detener. Todo lo que hizo famosos a estas personas fue que hablaban con el Señor y el Señor les dio una petición ilógica y se llevó a cabo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios, una petición ilógica, y la tomamos como si fuera del diablo? Tenemos ahorita tenemos el chance que nos está dando el Señor de poder ser los Elías, los Abrahams, los David. A David le dijo un chavito de 17 años que se fuera a pelear contra el mejor guerrero del mundo. Y ahí fue David, porque él no veía el gigante, él más bien veía al Todopoderoso que estaba dentro de él. Hermanos, otra vez, tenemos que creer quién está con nosotros en la barca. Tenemos que sentirlo. Todas estas personas sabían quién iba con ellos. Abraham sabía que si cortaba en 1000 pedacitos a Isaac, de esos 1000 pedazos iba a juntar a Isaac de nuevo. Elías sabía que iba a caer fuego del cielo. Es más, yo creo que Elías se puso un poco triste porque quería que le cayera fuego a todos los demás. Señor, pártelos con un rayo. Nada más cayó en el altar, ¿no? Hay que conocer quién está en nuestra barca. Hermanos, para saber qué es de Dios, muy a menudo, sin temor a equivocarme, va a ser ilógico, pero va a ser responsable. Porque hay gente que dice,
Dios me mandó de misionero y tiene 5 hijos, ¿no? Lo que Dios nos pida va a ser ilógico, pero va a ser responsable. Va a ser responsable. Dios me pidió que me fuera de vacaciones. ¿No tienes dinero? Y a veces ponemos palabras en Dios que ni siquiera él, oye, yo te estoy hable y hable y hable, y de repente no me haces caso y quieres hacer cosas y dices que yo te dije. Hay que tener mucho cuidado con poner palabras en la boca del Señor que Él nunca dijo. Entonces siempre, hermanos, que el Señor nos diga algo. Por ejemplo, cuando si nos pide que demos dinero, nuestras necesidades deben de estar cubiertas. No vamos a dejar a nuestros hijos sin comida, nuestros pagos básicos. Pero sí, como que lo que estamos pensando para nuestra comodidad nos los va a quitar el Señor para ver si nuestro corazón está con Él realmente. Ahí es cuando entra lo ilógico para nosotros. No, Señor, ¿qué te pasa? Y ya hay muchas veces nosotros cometemos el error de agarrar el dinero de la renta para comprarnos tal cosa, ¿no? No. Siempre es ilógico, pero responsable, hermanos. Y para saber esto tenemos que encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. Si Él quiere que nos mantengamos solteros, si Él quiere que nos casemos, levantar generaciones piadosas con nosotros, si Él quiere que seamos misioneros. Yo conocí una persona que tenía 7 hijos y andaba toda frustrada la chica porque quería ser misionera y estaba estudiando 3 lenguajes al mismo tiempo. Estaba estudiando chino, alemán y español. Además ya sabía inglés. Pobres niñitos, estaban ahí todos olvidados, pero ella quería ser misionera, porque según Dios se lo había dicho que ella iba a ser misionera. Hermanos, hay que tener comunión con el Señor para que entendamos cuál es el propósito que Él tiene para nosotros y entonces actuar de manera ilógica conforme a sus propósitos. Por ejemplo, dice el Señor, ve y deja todo y sígueme. O ve y renuncia a tu trabajo. Dale cierta cantidad a tal persona. Y a veces podría ser no solo cierta cantidad, podría ser todo lo que tenemos. Yo he conocido personas que han renunciado a sus trabajos para seguir al Señor, pero tienen familia, ¿no? Tienen familia que alimentar y todo. ¿Estará bien? ¿Será un llamado del Señor? Pero he conocido gente que es soltera, que tiene sus gastos cubiertos y ha renunciado a su trabajo. Y créanme, hermanos, hay hermanos, incluso hermanos, que le dicen, piénsalo bien, no la vayas a regar. Como Pedro, Señor, que nada de esto te acontezca. Gente cristiana los detiene de hacer esas cosas. Cada persona tiene su llamado diferente. No porque a una persona le funcione esto, todos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Yo creo que a mí el Señor me llamó para estar soltero y servirle así toda mi vida, pero yo le doy gracias a Dios que mi papá se casó con mi mamá. Gracias, Padre. Si no, no estaría aquí. Cada quien tiene su llamado diferente y tenemos que identificarlo para que entonces obedezcamos al Señor conforme a su escritura, no conforme a un capricho de nosotros. El tamaño de nuestra fe es en proporción directa a qué tan poderoso creemos al Señor. Van de la mano. Yo no puedo tener mucha fe y creer que el Señor es débil o que no pueda hacer esto. Y como resultado, ¿qué creen que va a hacer Dios en nuestra vida? Se va a manifestar de acuerdo a nuestra fe. Así de simple. Es que yo no veo al Señor trabajando en mí, pues es que estás pidiendo prestado. No dejamos que el Señor se muestre poderoso. Es que yo no veo que el Señor haga sanidades, que antes de orar, de ayunar, vamos con el doctor y nos está llenando de medicamentos. No, pero el Señor va a obrar, tengamos o no tengamos fe. Mateo 8:13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y su mozo fue sano en el mismo momento. También vemos que el Señor Jesucristo dijo, nadie tiene una fe, no he visto que alguien, ni siquiera ustedes 12 ingratos tienen una fe tan grande como la de este centurión romano. ¿Y cuál fue la muestra que tiene una fe tan grande? Que al instante se sanó su criado. No pasaron 3 días, al instante se sanó su criado, porque él sabía que él era todopoderoso, que él había hablado y se había creado el sol. Que si él decía, dice, Señor, no tienes ni que ir a mi casa, desde aquí y mi criado va a estar sano.
Él nunca limitó al Señor, su fe fue muy fuerte. Mateo 9, 28 y 29. Cuando entró en la casa se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. No les dijo que sean sanados sus ojos, que se ha hecho en ustedes conforme a su fe. Tenemos el poder que creó el universo y lo limitamos porque no conocemos quién está en nosotros. Ya no la barca, hermanos, olvídense la barca. ¿Quién vive dentro de nosotros? Lucas 1:37 dice, no hay nada imposible para el Señor. Nada es un absoluto, hermanos. No hay nada imposible para el Señor. A ver, vamos a decir todos, no hay nada imposible para el Señor. ¿Alguna enfermedad sería imposible para el Señor? ¿Alguna deuda sería imposible para el Señor? ¿Qué hay imposible para el Señor, hermanos? Nada. Dice, una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. Imagínense, hermanos, literalmente retamos a Dios cuando no nos acordamos de las cosas grandes que Él hace por nosotros. Y si pueden, lean ese salmo cuando estén en su casa, porque va de la mano de todo lo que está como que muy fundamentado toda la predicación en ese salmo. Imagínense, hermanos, que nosotros nos estamos agarrando de una cuerdita. Nuestras manos ya están bien cansadas. Y Dios dice, déjalo ir, suéltate. No, Padre, pero no puedo soltar eso. Ya solté esto aquí, pero este no, en serio, Señor. Y estamos así bien agarrados. Si nos soltamos, está una plataforma tremenda, bajita, 1 centímetro, pero nosotros podemos vivir una vida inutilizados porque estamos colgando de ahí, de una cosa que no queremos. Suéltate, suéltamelo, déjamelo a mí, dice el Señor. Muchas veces nos metemos en situaciones que nos dan placer, estamos cómodos, nos dan un estatus alto. Y que son nuestros planes, que yo decido que sea mi plan. No necesariamente tiene que ser algo malo, que sea un pecado, pero simplemente que yo me sienta cómodo, que es porque yo lo quiero hacer. Señor, ¿cómo crees que voy a dejar esto? Algo que yo me he preguntado los últimos meses es, si yo fuera el joven rico, ¿qué me diría el Señor? ¿Qué me diría Dios? Ve, renuncia a tu trabajo y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Lo haríamos? ¿Cuántos renunciaríamos, dejaríamos todo lo que tenemos y lo seguiríamos? Ahí demostramos en verdad cuánto le estamos dando al Señor. O nos iríamos tristes porque tenemos muchas posesiones o muchas cosas que nos gustan y que no pudimos dejar. Ve y vende tu carro y dalo. ¿Cuántos lo haríamos? Muchas veces yo he puesto el trabajo, incluso la diversión o el placer antes que el Señor. ¿Alguna vez hemos contestado una llamada de trabajo aquí en la iglesia? ¿O algún mensaje? Es que es un cliente, tengo que irme, ahorita te respondo, sí, te veo al rato. ¿Hemos trabajado en domingo? Sí, Señor, es todopoderoso, pero no me puede suplir lo que yo necesito durante la semana. Sí, Señor, eres todopoderoso, pero se me va a ir el cliente, tú no lo conoces. Sí, Señor, eres todopoderoso, pero si no le contesto ahorita no me va a pagar el ingrato y tú sabes que es bien canijo. ¿Estamos limitando a Dios? ¿Conocemos al que vive dentro de nosotros? Estaba con Mr. Gader hace aproximadamente 6 meses por su cumpleaños y nos encontramos un señor que, aunque Mr. Gader había salido ya del instituto, lo tienen muy alta estima. Este señor no era cristiano, pero poco a poquito, sin él darse cuenta, este señor se hizo creyente.
y le preguntamos, oye, ¿cómo te ha ido con los seminarios? Dice, no, es la mejor cosa que yo pude haber hecho. Porque él tiene una empresita como de unos, pequeña para Estados Unidos, como de unos 70 trabajadores, y este señor empezó como ateo, pero empezó a ver que el carácter le funcionaba con sus trabajadores. Y los empezó a mandar a las conferencias de ATI, que son de Hogar Educador, a los seminarios básicos, y pues esas caen en temporadas que no son muy cómodas para la gente que trabaja con un horario normal. Y este señor, sin ser cristiano, le preguntaba y le decía, oye, ¿estás mandando a tus 70 trabajadores? No todos tenían hijos, unos sí, unos los mandaba a los de ATI, otros de carácter, otros les pagaba viajes a Oklahoma para carácter, y todo. Y le preguntaron y le dijeron, oye, ¿por qué haces estas cosas? No, al cerrar tu trabajo una semana, ¿no te genera pérdidas? Dice, al hacer cuentas, me di cuenta que perdía más dinero por lo que me robaban que por cerrar el trabajo una semana. Ahora no me roban, ahora todos conocen al Señor y el trabajo está mejorando. Yo tengo más ganancia al mandarlos que pérdida. Por ejemplo, está Chick-fil-A y Hobby Lobby. Son líderes en sus ramos. Están en el top 3 de ventas de la nación ellos. Uno es un restaurante, hermanos. ¿Cuándo es cuando la gente más sale a comer según las encuestas? Los domingos. No abren ese día. ¿Por qué? Porque ellos conocen a su Dios. Él no es un Dios de temporadas o de días. Es un Dios que les da la venta del domingo 2 veces, el lunes y el martes, cuando deberían de ser las ventas más bajas. Ese es el Dios al que servimos nosotros. ¿Lo creemos? ¿Lo vivimos? ¿O somos como el joven rico, que nos vamos tristes? Es una vida muy, muy corta, hermanos. Dice la Biblia que 70 a lo más que 80. Hay gente que ya llegó a los 100, pero ya está no muy activa, ¿no? Imagínense que nosotros basemos nuestra eternidad por 40 años de trabajo. Cuando lleguemos al cielo, tenías todo para servirme y venir a reinar conmigo. ¿Y preferiste irte a trabajar? Eso a mí me impacta mucho el pensar qué me va a decir el Señor cuando lo vea cara a cara. Te di mi poder, te di mi gracia, te di mi espada, te di a mi hijo. ¿Qué hiciste con él? ¿Traduje un libro? Hermanos, tenemos que tirar hacia las estrellas. Ahorita, ¿cómo podrían ser en nuestra vida? Dale tu chocolate a tal persona, pero es el único que tengo, Señor. Podemos quitarnos cosas bien grandes, pero que no toquen nuestro chocolate. ¿A poco no? Esas peticiones ilógicas del Señor son las que tenemos que empezar a practicar. Que cuando yo quiero decir algo, dice el Señor, cállate. Nos mordemos la lengua. Esas son las peticiones ilógicas del Señor. Pero ¿cómo crees que me voy a quedar callado? Cállate. Que demostremos humildad. Hermanos, no quiero que esto se quede como un sentimiento de que, ¿sabes qué? Si yo me voy a trabajar, estoy haciendo pecado. No, Dios dice que el que quiera comer, que trabaje. Estaba leyendo una versión de Biblia actual y decía que quiere tragar, que trabaje. Pero más que nada, hermanos, que se quede un sentimiento en nosotros, no de que, es que si me voy al parque con la familia, es pecado porque debería estar trabajando 24 horas. No, eso ya es culto, es compensación religiosa. No. Tenemos cuerpo, tenemos que cuidarlo, tenemos que estar sanos, tenemos que hacer ejercicio. Tenemos que comer bien, tenemos que estar con la familia. No podemos sentarnos 24 horas enfrente de la Biblia y no hacer nada porque no nos va a servir tampoco de nada. Dice Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos?
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, de lo lógico, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, esto es un llamado a los jóvenes, de que ahorita nos soltemos todo lo que podamos, todo lo que podamos. Y a los que ya estamos más crecidos, un despertar de llevo tanto tiempo agarrado a esta cuerda, está el piso abajo, hay que soltarla, hay que dársela al Señor. Hay que ver ahorita qué es lo que nos está atando a esta tierra, qué es lo que nos hace pensar de manera lógica y dárselo al Señor. Lo que yo quiero decir con esto, hermanos, para terminar, es que cuando a David le dijo, ve y enfréntate al gigante Goliat, pero a nosotros, a los hijos nos dice, debemos de hacer que nuestros padres sientan al mismo Señor Jesucristo, obedeciéndolos como Jesús obedeció a su Padre hasta la muerte. Así es como nuestros padres deben de sentirnos a nosotros los hijos. A los que están casados, que sientan a Jesucristo que se entregó a sí mismo por ella, por la esposa, pasó hambre y se hizo pobre para que ella pudiera ser rica. A los que están en trabajos, con compañeros, Dios no está pidiendo, ¿sabes qué? Vayan y rompan cántaros y pónganse a gritar para que los de Amalek se maten. No. Les está diciendo, ámense en el trabajo. A los que tienen trabajadores, que ya no se vean como siervos. No los vean como siervos, sino véanlos como amigos. Nadie tiene mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos. Dijo el Señor, yo no los veo a ustedes como siervos, los veo como amigos. Que así el jefe vea a todos como sus amigos, porque entonces el trabajador ya no va a trabajar con él para su jefe, va a trabajar como si fuera para el Señor. Que en nuestra vida, hermanos, todos nuestros poros hablen al Señor. Que cuando nos vean, se pregunten cómo y por qué. No solo los de afuera. A ellos es muy fácil ponerles apantallarlos, como dirían. Sino que los que están cerca en nuestra casa, con los que tenemos siempre roce, puedan ver al Señor Jesucristo y digan, yo quiero tener ese poder. Dice la Biblia que farol de la calle, oscuridad en su casa. Seamos faroles en nuestra casa, hermanos. Seamos luz en nuestra casa, no faroles, luz en nuestra casa. Y también luz en la calle. Ese es con la gente con la que realmente importa, con los más difíciles. Tú puedes decir eso en el púlpito, pero a mí me consta que tú haces tal cosa. Que ni los de adentro puedan decir eso de nosotros. Y estas cosas se las comento, representaciones de peticiones ilógicas del Señor. Ve y abre el mar rojo, cállate la lengua, ¿no? Van exactamente de la mano. Para mí, hermanos, es imposible abrir el mar rojo, también es imposible callarme. Por eso tengo que tener una comunión directa con Él, orar por Él y no hacer que mi fe lo limite a Él. Si me podían acompañar en sus Biblias a 1 de Tesalonicenses 3, versículos 11 y 13. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Entonces, hermanos, que el Señor dirija vuestro camino para que sean irreprensibles para el Señor. En verdad, los quiero mucho y todo lo que les dije hoy es porque Dios me ha pasado a torcer con esto, entonces nada más quité mi nombre de todas estas cosas que vienen aquí. Pero no limitemos al Señor, hermanos, con nuestra fe. No lo limitemos. Creamos que tenemos al Creador del universo, no en la misma barca con nosotros, pero viviendo dentro de nosotros. Bendito Padre, te damos gracias por este día. Señor,
Tú viniste a esta tierra para morir, no para simplemente librarnos de una eternidad en el infierno, sino para que ahorita en esta tierra vivamos con poder, no solo con los de afuera, sino con los de adentro. Ayúdanos a identificar tu voz muy claramente y rechazar la del diablo. Podría parecer muy coherente la de él y muy atractiva. Señor, déjanos entenderte, déjanos obedecerte, déjanos discernir si es tu voz o no. Déjanos conocerte de tal manera que podamos ver que aunque sea ilógico, es tu voluntad, Padre. Te damos muchas gracias. Te pido que ates y reprendas al diablo que quiera levantar cualquier confusión en las personas ahorita, que ellos puedan entregar su vida, su trabajo, sus jefes, sus empleados a ti, Padre, para que entonces puedan ser irreprensibles delante tuyo. Y que las personas jóvenes puedan soltarse de cuantas cosas puedan, y que los que están ya pasaron varios años en esta vida se den cuenta que esas cosas que siguen agarrando simplemente les han dado una mala calidad de vida. Te pedimos, Rey, que hables a nuestro corazón y que cada día tu palabra nos limpie para que podamos ser más como tú. Te amamos. Amén.